Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Capítulo 31. La búsqueda del tesoro. La señal de Flint. Jim, dijo Silver cuando nos quedamos solos. Si yo te he salvado la vida, tú me la has salvado a mí, y no lo olvidaré. He visto al doctor con el rabillo del ojo hacerte señas para que te escaparas, y te he visto decir que no, tan claro como si te hubiera oído, Jim. Esto es un punto a tu favor. Este es el primer vislumbre de esperanza que he tenido desde que fracasó el ataque, y te lo debo a ti. Y ahora, Jim, vamos a meternos en esta casa del tesoro, con órdenes selladas además. Y no me gusta. Y tú y yo tenemos que estar juntos, hombro con hombro como quien dice, y salvaremos nuestros pellejos contra viento y marea. En ese mismo momento uno de los hombres nos gritó desde la hoguera que el desayuno estaba listo, y pronto estuvimos sentados todos aquí y allá, sobre la arena, comiendo galleta y tasajo frito. Habían encendido un fuego como para asar un buey, y hacía tanto calor que solo podían acercarse por el lado del viento, y eso no sin precauciones. Con el mismo espíritu de despilfarro, vi que habían guisado 3 veces más de lo que podíamos comer, y uno de ellos, con una necia risotada, echó las sobras al fuego, que chisporroteó y se elevó en fieras llamaradas con aquel desusado combustible. En mi vida vi hombres menos preocupados por el mañana. Vivir al día era lo mejor que cuadraba a su modo de comportarse, y aquella manera de tirar la comida y el plácido sueño de sus centinelas me hizo ver que, aunque valientes para luchar en una refriega y jugarse el todo por el todo, eran por completo incapaces de nada que se pareciese a una campaña prolongada. Ni el propio Silver, que comía aparte con el capitán Flint encima del hombro, tenía palabras de censura para todo aquel despilfarro. Y me sorprendía esto aún más, porque me parecía que nunca se había mostrado tan sagaz y astuto como entonces. Sí, amigos, pueden dar gracias de tener a Barbacoa para pensar por ustedes con esta cabeza. He conseguido lo que quería. Sí, señor. Ellos tienen el barco y no hay que darle vueltas. ¿Dónde lo tienen? No lo sé todavía. Pero una vez que demos con el tesoro, tendremos que espabilarnos para encontrarlo. Y entonces, compañeros, me parece que nosotros, con los botes, tendremos la sartén por el mango. Y así continuó hablando, con la boca llena de tocino frito, y de este modo restablecía la esperanza y la tranquilidad de su gente, y a la vez, según sospecho, la suya propia. En cuanto al rehén, me parece que esa es la última vez que va a hablar con los que tanto quiere. He logrado enterarme de lo que me hacía falta, y a él se lo tengo que agradecer. Pero ahora se acabó. Lo voy a llevar atado de una cuerda cuando vayamos por el tesoro, porque vamos a conservarlo, como si fuera oro en paño, por si ocurren accidentes, ya saben. Una vez que tengamos el barco y también el tesoro, y nos larguemos a la mar como buenos amigos, bueno, entonces será cuando tendremos unas palabras con este señor Hawkins, sí señor, y le vamos a dar lo suyo. Vaya que sí se lo daremos, por todas sus amabilidades. No era de extrañar que los piratas estuviesen ahora de buen talante. En cuanto a mí, estaba atrozmente descorazonado. Si el plan que acababa de bosquejar resultaba viable, Silver, ya 2 veces traidor, no vacilaría en adoptarlo. Tenía aún un pie en cada lado, y no cabía duda de que prefería la riqueza y la libertad con los piratas a simplemente huir de la horca, que era todo lo más que con nosotros podía prometerse. Es más, aunque las cosas ocurrieran de tal manera que se viera forzado a mantener la palabra dada al Dr. Livesey, incluso entonces, ¿qué peligros nos aguardaban? ¿Qué momento nos esperaba cuando las sospechas de sus secuaces se tornaran en certidumbre?
y él y yo tuviéramos que luchar para defender nuestras vidas, él un inválido y yo un muchacho, contra 5 marineros ágiles y fuertes. Añádase a este doble temor el misterio que aún envolvía la conducta de mis amigos, su inexplicable abandono de la estacada, su inexplicable cesión del mapa, o aún más difícil de entender, el último aviso del doctor a Silver: esté preparado para una tormenta cuando dé con él. Comprenderán fácilmente lo insulso que encontré el desayuno y con cuánta intranquilidad eché a andar detrás de mis captores en la busca del tesoro. Si alguien más nos hubiera podido ver, habríamos ofrecido un espectáculo curioso. Todos vestidos con sucias ropas de mar, y todos, menos yo, armados hasta los dientes. Además de 2 mosquetes en bandolera, uno por delante y otro a la espalda, Silver llevaba un enorme sable en la cintura y una pistola en cada bolsillo de la casaca de faldones rectos. Para completar tan extraña figura, llevaba al capitán Flint en el hombro, mascullando retazos y cabos sueltos de incoherente pláticas marineras. Yo iba atado con una cuerda a la cintura y seguía sumisamente al cocinero de a bordo, que tiraba del otro extremo de la soga, a ratos con la mano libre y a ratos con sus formidables dientes. Marchaba yo, pues, como un oso de feria. Los otros llevaban diversos cargamentos, algunos picos y palas, pues eso fue lo primero que llevaron a tierra desde la Hispaniola. Otros iban cargados con carne de cerdo, pan y aguardiente para el almuerzo. Todas las vituallas procedían, según observé, de nuestras reservas, y me convencí de lo que Silver había dicho aquella noche. Si no hubiera hecho un pacto con el doctor, él y sus cómplices, que se habían quedado sin el barco, se hubieran visto forzados a vivir de agua fresca y de lo que cazaran. El agua no hubiera sido muy de su gusto. Los marineros no suelen ser buenos tiradores, y para completar el cuadro, andando tan escasos de comestibles, no sería de esperar que estuvieran muy sobrados de pólvora. Así equipados, nos pusimos en marcha, incluso el de la cabeza rota, que mejor hubiera estado a la sombra, y nos fuimos encaminando, unos a la zaga de los otros, hacia la playa donde nos esperaban 2 canoas. Hasta en ellas se veían las trazas de insensatez y las borracheras de aquellos piratas. Una tenía una bancada rota, y ambas estaban llenas de barro y sin achicar. Íbamos a llevarnos las 2 para estar más seguros, y en consecuencia, con la mitad de nosotros en cada una de ellas, empezamos a surcar las aguas del fondeadero. Según bogábamos, hubo alguna discusión sobre el mapa. La Cruz Roja era, por supuesto, demasiado grande para servir de guía, como ahora les diré, y los términos de la nota escrita al dorso, un tanto ambiguos, decían así como el lector recordará: árbol alto, ladera del Catalejo con demora, de 1/4 al del nor-noreste, isla del Esqueleto, este-suroeste y por el este, 10 pies. Un árbol alto era, pues, la señal más importante. Ahora bien, enfrente de nosotros, el fondeadero estaba limitado por una meseta de 200 a 300 pies de altura, que unida por el norte a la falda meridional del Catalejo, volvía a elevarse hacia el sur, formando aquella eminencia abrupta y cortada por acantilados que se llamaba Monte Mesana. La parte más alta de la meseta estaba densamente poblada de pinos de diversas alturas. Aquí y allá, uno de distinta especie se alzaba 40 o 50 pies por encima de sus vecinos. ¿Cuál de ellos era en concreto el árbol alto del capitán Flint? Solo podía determinarse en el sitio mismo y con ayuda de la brújula. Sin embargo, y aunque eso era evidente, cada uno de los que iban en los botes había escogido ya su pino favorito antes de que llegáramos a mitad del camino, y solo John Silver se encogía de hombros y les decía que esperasen a estar allí. Navegábamos despacio, por disposición de Silver, para no cansar a los hombres antes de tiempo, y después de una larga travesía, desembarcamos en la desembocadura del segundo río, el que baja por entre una cuenca arbolada del Catalejo. Desde allí, torciendo a la izquierda,
empezamos a subir la pendiente que conduce a la meseta. Al principio, el terreno pesado y fangoso y la enmarañada vegetación del pantano retardaron mucho nuestra marcha. Pero poco a poco, la cuesta se fue haciendo más áspera y pedregosa, y el boscaje fue cambiando de aspecto y haciéndose más claro. Era en verdad una parte muy agradable de la isla a la que nos íbamos acercando. Una especie de retama muy aromática y abundantes arbustos floridos habían sustituido casi por completo a la hierba. Grupos de verdes mirísticas alternaban con las rojas columnas y las anchas sombras de los pinos, y el olor a especias de los unos se unían al aroma de los otros. El aire, además, era fresco y tonificante, y esto, bajo los ardorosos rayos del sol, refrescaba deliciosamente nuestros sentidos. Los expedicionarios se esparcieron como en abanico, gritando y saltando de un lado a otro. Hacia el centro y un buen trecho detrás de ellos, seguíamos Silver y yo. Yo atado a la cuerda, él renqueando jadeante entre las pedrezuelas que se deslizaban bajo su pie. De vez en cuando tuve hasta que darle la mano para que no perdiera pie y cayese rodando por la colina. Habíamos caminado así cerca de media milla y nos acercábamos ya al borde de la meseta, cuando el que iba más apartado hacia la izquierda empezó a gritar, como sobrecogido por el terror. Oímos un grito tras otro, y todos los demás empezaron a correr en aquella dirección. «No puede haber encontrado el tesoro», dijo el viejo Morgan al pasar por delante de nosotros desde la derecha. «porque tiene que estar más arriba». Como pudimos ver cuando también nosotros llegamos al sitio, se trataba de algo muy distinto. Al pie de un pino de regular altura y envuelto en una planta trepadora que había levantado alguno de los huesecillos más menudos, yacía un esqueleto humano, tendido en el suelo y entre harapos de ropa. Creo que por un instante corrió por todos nosotros un escalofrío. «Era un marinero», dijo George Merry, que más osado que los otros, se había acercado y examinaba los trozos de tela. «Al menos, ese es un buen paño marinero». Sí, dijo Silver. «Es muy probable. No esperarían encontrar aquí un obispo, supongo. Pero ¿qué postura es esta para un esqueleto? No es normal». Era cierto que, mirando detenidamente, parecía imposible que aquel cuerpo estuviera en postura natural. Aparte de algún desarreglo producido por las aves que lo habían devorado, o por el paulatino crecimiento de la enredadera que había llegado a envolver los restos, aquel hombre estaba perfectamente estirado, los pies apuntando en una dirección, y las manos levantadas y unidas sobre la cabeza, como las del que va a zambullirse en el agua, apuntando en dirección opuesta. «Se me ha metido una idea en la cabeza. Agarren la brújula. Aquella es la punta principal de la isla del esqueleto, que sobresale como un diente. Tomen el rumbo siguiendo la línea de los huesos». Así se hizo. El cuerpo apuntaba exactamente en la dirección de la isla, y la brújula señalaba, en efecto, este-sureste y por el este. «Ja, ya me lo figuraba. Esta es la señal, y aquel nuestro rumbo hacia la estrella polar y al bendito tesoro. Pero, rayos y truenos, solo de pensar en Flint me entran escalofríos. Esta es una de sus bromas sin duda. Él y los otros 6 estuvieron aquí solos. Los mató uno a uno, y a este se lo trajo aquí y lo puso para que sirviera de brújula. ¡Maldición! Estos huesos son de alguien alto y tenía el pelo rubio. Sí, debía de ser Allardyce. ¿Te acuerdas de Allardyce, Tom? Sí, contestó Morgan. Claro que me acuerdo de él. Me debía dinero y se llevó mi cuchillo cuando vino a tierra. Hablando de cuchillos, dijo otro, ¿por qué no está aquí el de este? Flynn no era hombre para quitarle a un marinero lo que llevaba en los bolsillos, y los pájaros me parece que no se lo iban a llevar. ¡Maldición! ¡Es verdad!
Aquí no han dejado nada, dijo Mary, que todavía estaba palpando entre los huesos. Ni una moneda de cobre, ni una caja de tabaco. A mí no me parece normal. No, maldición, claro que no. No es natural, ni agradable, dirás tú. Maldición, compañeros, si Flint estuviera vivo, mal lo íbamos a pasar aquí ustedes y yo. 6 serán aquellos, y 6 somos nosotros, y de aquellos no quedan más que los huesos. Yo lo vi muerto con estos mismos ojos, que se ha de comer la tierra, dijo Morgan. Billy me hizo entrar a verlo. Allí estaba con 2 monedas de un penique sobre los ojos. Muerto, sí, ya lo creo. Muerto y enterrado, dijo el de la venda. Pero si alguna vez ha habido fantasmas, Flint sería uno de ellos. ¡Diablos! Hay que ver de qué manera tan horrible murió. Eso es verdad, dijo otro. Unas veces rabiaba, otras vociferaba pidiendo ron y otras cantaba. 15 hombres. Era su canción favorita. Compañeros, y les digo la verdad, no me ha gustado oírla desde entonces. Hacía mucho calor y la ventana estaba abierta, y todavía me acuerdo de cómo salía la vieja canción clara como el cristal, y el hombre ya tenía la muerte encima. Vamos, vamos, dijo Silver. No se hable más de esto. Muerto está, y que yo sepa, los muertos no andan, al menos no de día. De eso pueden estar seguros. No hay que buscarle 3 pies al gato. Adelante, a buscar esos doblones. Y en efecto nos pusimos en marcha. Pero a pesar del calor del sol y de la luz deslumbrante, los piratas no corrían ya dispersos y gritando por entre el bosque, sino que marchaban juntos y hablando en voz baja. El terror del bucanero muerto les había encogido el ánimo. Capítulo 32. La búsqueda del tesoro. La voz entre los árboles. En parte por la influencia aterradora del susto, y en parte para dar descanso a Silver y a los enfermos, todo el grupo se sentó en el suelo tan pronto como alcanzó lo alto de la meseta. Como esta descendía un poco hacia el poniente, el lugar donde nos detuvimos dominaba una amplia vista por ambos lados. Delante nuestro y por encima de las copas de los árboles, veíamos el cabo de los bosques donde rompía el oleaje. Por detrás, no solo divisábamos allá abajo el fondeadero y la isla del esqueleto, sino que también, más allá de la punta de arena y del terreno bajo de la parte oriental, una gran extensión de mar hacia el este. Justo encima de nosotros se alzaba el Catalejo, moteado de pinos aislados por un lado, y por otro, negro de precipicios. No se oía otro ruido más que el de las rompientes lejanas que de todas partes llegaba hasta aquella altura, y el chirrido de infinitos insectos en los matorrales. No se veía a nadie. No había una sola vela en el mar. La misma magnitud del panorama aumentaba la sensación de soledad. Mientras estaba sentado, Silver se orientó con la brújula. Hay allí 3 árboles altos, casi en la línea de la isla del esqueleto. Ladera del Catalejo. Entiendo que significa aquella punta más baja. Ahora ya es cosa de niños dar con el tesoro, pero creo que debemos comer antes. No me encuentro bien, dijo Morgan. Me parece que eso de pensar en Flint ha acabado conmigo. Pues sí, amigo, ya puedes dar gracias a tus estrellas de que está muerto. Era feo como un demonio, exclamó un tercer pirata, estremeciéndose. Y además tenía la cara azul. Así es como le había puesto el ron, añadió Merry. Azul, sí, es verdad que era azul. Esa es la palabra correcta. Desde que habían topado con el esqueleto y empezaron a pensar en esas cosas, habían ido bajando la voz cada vez más y ya se hablaban casi al oído, de suerte que el rumor de su conversación apenas interrumpía el silencio del bosque. De pronto,
Saliendo de entre los árboles que se alzaban ante nosotros, una voz fina, aguda y temblorosa, rompió con la tonada tan conocida. 15 hombres en el cofre del muerto, yo, ho, ho, y una botella de ron. No vi nunca hombres tan espantados y despavoridos como los piratas. El color desapareció de las 6 caras como por encanto. Algunos se pusieron en pie de un salto. Los demás se agarraron los unos a los otros. Morgan se arrastraba por el suelo. Es Flint, por el diablo, decía Merry. La canción había acabado tan repentinamente como empezó. Pudiera decirse que interrumpida en la mitad de una nota, como si alguien hubiese tapado con la mano la boca del que cantaba. Como venía de tan lejos, a través de aquella atmósfera clara y soleada, por entre las copas verdes de los árboles, me pareció que tenía algo de etéreo y deleitoso, y eso hacía aún más extraño su efecto sobre mis compañeros. «Vamos», dijo Silver, esforzándose por hacer salir las palabras de sus labios cenicientos. «No hay que hacer caso. ¿Listos para la maniobra? Este es un principio extraño y no puedo decir de quién es la voz. Pero es de alguno que está de broma, alguien de carne y hueso. Pueden estar seguros». Había ido recobrando el valor según hablaba, y al mismo tiempo algo del color perdido. Ya los otros prestaban oídos a esas animosas razones y empezaban a volver en sí, cuando comenzó a oírse la misma voz, pero esta vez no cantaba. Era como una llamada débil y lejana que producía débiles ecos en los peñascales del Catalejo. Darby McGraw, Darby McGraw, gemía, pues esa es la palabra más apropiada para describir aquel sonido. Darby McGraw, Darby McGraw. Una vez tras otra, y después, un poco más alto y con un juramento que prefiero omitir. Vete a popa a traer el ron, Darby. Los bucaneros se quedaron clavados en el suelo, con los ojos fuera de las órbitas. Mucho después de extinguirse la voz, aún seguían mirando fijamente hacia adelante, mudos de espanto. No aguanto más. Vámonos. Esas fueron sus últimas palabras, decía Morgan. Sus últimas palabras a bordo de este mundo. Dick había sacado la Biblia y rezaba como un poseído. Había recibido buena crianza aquel joven antes de irse a la mar y caer entre malas compañías. A pesar de todo, Silver no se rendía. Le oía castañetear los dientes, pero no se rendía. Nadie en esta isla ha oído hablar de Darby. Nadie más que nosotros. Compañeros, yo estoy aquí para hacerme con el tesoro, y ni hombre ni demonio me van a hacer desistir. Nunca tuve miedo de Flint en vida, y por 1000 diablos que le he de plantar cara después de muerto. Hay 700,000 libras esterlinas a menos de un cuarto de milla. ¿Cuándo se ha visto que un caballero de fortuna volviera la popa a tanto dinero por un viejo marinero con la jeta azul de una borrachera y muerto por añadidura? Pero no daban señales sus secuaces de recuperar el valor. Por el contrario, parecían aún más aterrados por la irreverencia de aquellas palabras. «Ojo, John», decía Merry. «No irrites a los espíritus». Todos los demás estaban demasiado amedrentados para contestar. De haberse atrevido, habrían huido cada uno por su lado. Pero el miedo los mantenía unidos, y se apiñaban en torno de John, como si su audacia les prestase amparo. Él, por su parte, ya casi se había sobrepuesto a su debilidad. ¿Espíritu? Bien, quizá lo sea. Pero hay una cosa que para mí no está clara. Se oía un eco, y no hay nadie que haya visto nunca un espíritu con sombra. Bueno, entonces, ¿cómo es que este tiene eco? Eso no es normal, ¿no les parece? El argumento no fue muy convincente, pero nunca se sabrá qué es lo que puede afectar a los supersticiosos, y con gran sorpresa mía, George Merry se quedó un poco más tranquilo. Muy bien, esa es la verdad. Hay pocas cabezas como la tuya, John, y no se puede negar. ¡Bravura, compañeros! Yo creo que esta tripulación está siguiendo un mal rumbo.
Y ahora que lo pienso, era como la voz de Flint, aunque no tan clara como la suya. Se parecía a la voz de algún otro. Sí, era más parecida a la de... ¡Por el diablo! ¡Ben Gunn! Sí, eso es, exclamó Morgan, incorporándose hasta ponerse de rodillas. Era Ben Gunn. Eso cambia las cosas, ¿verdad?, preguntó Dick. Ben Gunn no está más vivo que Flint. Pero los veteranos recibieron esta reflexión con desdén. Pero Ben Gunn, vivo o muerto, no le da miedo a nadie. Era extraordinario ver cómo habían recuperado el ánimo y cómo les había vuelto el color a la cara. Enseguida reanudaron la animosa charla, parándose a veces a escuchar. Poco después, como nada se oyera, se echaron al hombro las herramientas y emprendieron la marcha. Mary iba delante, con la brújula de Silver, para que no se apartasen de la dirección que debían seguir en línea con la isla del esqueleto. Había dicho la verdad. Vivo o muerto, a nadie le daba miedo Ben Gunn. Dick era el único que seguía agarrado a su Biblia, y al avanzar, echaba en torno temerosas miradas, pero nadie le hacía caso. Y Silver hasta se burlaba de él por sus precauciones. Ya te dije que habías echado a perder tu Biblia. Si no sirve para jurar, ¿qué caso crees tú que va a hacer de ella un espíritu? Ni esto. E hizo chasquear sus dedos enormes, parándose apoyado en la muleta. Pero Dick no se dejaba tranquilizar. De hecho, pronto pude ver que el muchacho se estaba poniendo enfermo. Agudizada por el calor, la fatiga y la impresión del susto sufrido, la fiebre anunciada por el doctor Livesey le iba aumentando más y más que deprisa. La caminata por lo alto de la meseta resultaba ahora cómoda y fácil. El camino que seguíamos iba cuesta abajo, pues, como ya he dicho, la altiplanicie descendía hacia el oeste. Los pinos, grandes y pequeños, crecían muy apartados, y hasta entre los grupos de mirísticas y azaleas se abrían amplios calveros calcinados por el sol. Avanzando como íbamos casi en dirección noroeste, a través de la isla, nos acercábamos cada vez más a las estribaciones del Catalejo por un lado, y por el otro se iba ensanchando la perspectiva de aquella bahía occidental, donde una vez me encontré, zarandeado y tembloroso, en el Coraclo. Llegamos al primero de los árboles altos, y por la dirección que tenía, vimos que no era el que buscábamos. Lo mismo ocurrió con el segundo. El tercero se elevaba cerca de 200 pies por encima de una espesura de matorrales, verdadero gigante del reino vegetal, con un tronco rojizo del grosor de una casa mediana y una ancha sombra en derredor, en la que habría podido maniobrar una compañía. Era perfectamente visible a gran distancia desde el mar, tanto por poniente como por levante, y podía haber sido notado en los mapas como referencia para la navegación. Pero no era su tamaño lo que en aquel momento emocionaba a mis compañeros. Era la idea de que 700,000 libras en oro estaban enterradas por allí en su anchurosa sombra. El ansia del dinero disipó su anterior sobresalto a medida que se acercaban. Les centelleaban los ojos, los pies se les tornaban más veloces y ligeros. Todos sus ánimos estaban absorbidos por la idea de aquella fortuna, de aquella vida entera de disipación y placeres, que a cada uno de ellos le estaba allí aguardando. Silver, gruñendo, renqueaba con la muleta. Se le dilataban y temblaban las ventanas de la nariz. Maldecía como un loco cuando se le posaban las moscas en el rostro brillante de sudor. Daba furiosos tirones a la soga con la que me llevaba atado, y de cuando en cuando se volvía para lanzarme una mirada homicida. Desde luego no se tomaba el trabajo de disimular sus pensamientos, y lo cierto era que yo los leía, como si los llevara escritos en la cara. Ante la proximidad inmediata del oro, se había olvidado de todo lo demás. Su promesa y el aviso del doctor eran cosas del pasado, y no me cabía duda de que esperaba apoderarse del tesoro, buscar y abordar el barco al amparo de la noche, cortar el pescuezo a toda persona honrada que quedase en la isla, y hacerse a la vela, como en un principio había pensado,
cargado de crímenes y riquezas. Agitado como estaba con tales temores, me era muy difícil mantener el paso de los cazadores de tesoros. De cuando en cuando daba un tropezón, y era entonces cuando Silver tiraba violentamente de la soga y me dirigía sus miradas asesinas. Dick, que se había ido quedando atrás, y ahora venía la saga de todos, balbuceaba entre dientes plegarias y maldiciones al mismo tiempo, según le iba subiendo la fiebre. También estos añadía mis tribulaciones, y para mayor angustia, me perseguía la horrible idea de la tragedia que un día se había desarrollado en aquella meseta, cuando el desalmado bucanero de la cara azul, el que había muerto en Savannah, cantando y pidiendo ron a gritos, había sacrificado allí con sus propias manos a sus 6 cómplices. Esta arboleda, ahora tan apacible, debió de haber resonado entonces con gritos, y en mi imaginación todavía creía sentirlos vibrar en el aire apacible. Estábamos ahora en el borde de la espesura. ¡Hurra, compañeros! ¡Vamos todos juntos!, gritó Mary, y los que iban delante echaron a correr. Repentinamente, a menos de 10 varas de distancia, vimos que pararon. Se oyó un grito ahogado. Silver dobló la marcha empujando con el regatón de la muleta, como un poseído. Y un instante después, él y yo nos habíamos parado también en seco. Ante nosotros había una gran excavación, no muy reciente, pues los taludes se habían desmoronado y la hierba crecía ya en el fondo. En él se veía el mango de un pico roto y esparcidas las tablas de varias cajas de embalar. En una de ellas vi, marcada con un hierro candente, la palabra Walrus, el nombre del barco de Flint. Todo estaba claro como la luz del día. El tesoro había sido descubierto y saqueado. Las 700,000 libras habían volado. Capítulo 33. La caída de un jefe. Jamás se vio sorpresa igual en el mundo. Todos los bucaneros se quedaron como si un rayo hubiera caído a sus pies. Pero Silver reaccionó casi al instante. Todos sus pensamientos habían estado dirigidos, como un caballo de carreras, hacia aquel dinero. Pero se refrenó en seco en un solo segundo y conservó la sangre fría. Recobró los ánimos y cambió de plan antes de que los otros acabaran de percatarse del desengaño. Jim, toma eso y atención, porque se va a armar. Y deslizó en mi mano una pistola de 2 cañones. Al mismo tiempo empezó a moverse tranquila y cautelosamente hacia el norte, y a los pocos pasos había puesto el hoyo entre nosotros 2 y los otros 5. Me miró entonces y movió la cabeza, como diciéndome, en buen problema estamos metidos, como en verdad pensaba yo mismo. Su mirada era ahora del todo amistosa, y tal repugnancia sentí ante aquellas constantes mudanzas, que no pude menos de decirle en voz baja, «¿De modo que ya ha cambiado usted otra vez de bando?» No tuvo tiempo para contestarme. Los bucaneros, con gritos y juramentos, empezaron a saltar uno tras otro al fondo de la excavación y a escarbar con las manos, tirando a un lado y a otro las tablas. Morgan encontró una moneda de oro. La levantó por encima de su cabeza con una verdadera tromba de blasfemias. Era una pieza de 2 guineas que fue pasando en brevísimo tiempo de mano en mano. ¡2 guineas! Vociferó Mary, mostrando la moneda a Silver. Estas son las 700,000 libras, ¿no? Tú eres el que sabe de hacer tratos, ¿ah? El que nunca se equivoca, idiota marinero de agua dulce. Escarben, escarben, muchachos, dijo Silver con la más insolente frescura, que a lo mejor encontrarán algunas bellotas y no me lo esperaría. ¿Bellotas?, replicó Mary dando otro grito. Compañeros, ¿han oído eso? Les digo que este tipo lo sabía todo desde el principio. Mírenlo, y en la cara se lo verán escrito. Ah, Mary, ¿otra vez con pretensiones de capitán?
Tú eres un tipo que se abrirá camino, de veras que sí. Pero esta vez todos estaban a favor de Mary. Empezaron a salir como pudieron del hoyo, echando hacia atrás furibundas miradas. Una cosa observé que no tenía para nosotros mal cariz, que todos subían por el lado opuesto al de Silver. Pues bien, así nos quedamos. 2 de un lado, 5 del otro. El hoyo en medio y nadie con bastantes agallas para descargar el primer golpe. Silver no se movió. Los observaba muy estirado sobre su muleta y parecía estar tan tranquilo como siempre. Era valiente, no cabía dudas. Por fin Mary creyó al parecer que un discurso podía arreglar las cosas. Compañeros, decía, ahí tienen a esos dos. Uno es el viejo tullido que nos ha traído aquí y nos ha puesto con sus torpezas en esta situación. El otro es este cachorro a quien he de arrancar el corazón. Ahora, compañeros. Estaba levantando el brazo al mismo tiempo que la voz y se veía claramente que iba a iniciar una embestida. Pero en aquel instante 3 tiros de mosquete relampaguearon en la espesura. Mary cayó de cabeza en el hoyo. El de la venda empezó a dar vueltas como una peonza y cayó cuán largo era. Y allí se quedó herido de muerte, pero aún retorciéndose. Y los otros 3 volvieron la espalda y se pusieron a correr con toda su alma. En un abrir y cerrar de ojos, John el Largo había descargado los 2 cañones de una pistola contra el moribundo Mary. Cuando el hombre alzó los ojos en el último estertor de la agonía, le dijo: George, me da que te ha ajustado las cuentas. En aquel momento el doctor, Gray y Ben Gunn salieron de entre las mirísticas, se unieron a nosotros, con los mosquetes todavía humeantes. Adelante, decía el doctor. Más a prisa, muchachos. Tenemos que impedir que lleguen a los botes. Y nos lanzamos a todo correr, hundiéndonos a veces hasta el pecho entre los matorrales. Puedo asegurar que Silver no quería que lo dejáramos atrás. El esfuerzo que aquel hombre hizo, saltando con la muleta, hasta que los músculos del pecho estaban a punto de estallarle, no fue igualado jamás por ninguna persona con las piernas cabales. Y lo mismo opina el doctor. A pesar de ello, cuando alcanzamos el borde de la meseta, ya estaba 30 varas detrás de nosotros y a punto de ahogarse. ¡Doctor! ¡Mira hacia allá! ¡No hay prisa! Y la verdad era que no lo había. En una parte más despejada de la planicie, vimos a los 3 supervivientes corriendo todavía en la misma dirección en que habían arrancado derechos hacia el monte Mesana. Estábamos ya entre ellos y los botes, así que nos sentamos los 4 a tomar aliento, mientras John Silver, enjugándose la cara, venía lentamente hacia nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Me parece que llegó usted en el instante justo para Hawkins y para mí. De manera que estás aquí, Ben Gunn. De buena madera estás hecho. Pues sí, soy Ben Gunn, contestó el abandonado, retorciéndose como una anguila de puro embarazo y azoramiento. Y después de una larga pausa añadió: ¿Y cómo está usted, señor Silver? Muy bien, muchas gracias, dirá usted. Ben, no puedo creer la forma en que me has burlado. El doctor envió a Gray a buscar uno de los picos que los amotinados habían abandonado en su fuga. Y entonces, conforme íbamos bajando con calma hacia donde se encontraban los botes, me contó en pocas palabras cuánto había ocurrido. Era una historia que interesó profundamente a Silver, y en la cual Ben Gunn, el abandonado y medio idiota, era el héroe desde el principio al fin. Ben, en sus largos y solitarios vagabundeos por la isla, había encontrado el esqueleto, y era él quien lo había despojado de todo. Él había hallado el tesoro, y él lo desenterró. Era el mango de su pico el que yacía roto en la excavación, y él lo había transportado a hombros en infinitos y fatigosos viajes desde el pie del pino gigante hasta una cueva que tenía en el monte de los 2 Picachos, en el ángulo noroeste de la isla.
Allí había estado almacenado a salvo desde 2 meses antes de la llegada de la Hispaniola. El doctor le sonsacó este secreto la tarde del ataque, y a la mañana siguiente, tras comprobar que el fondeadero estaba desierto, fue a ver a Silver y le dio el mapa, que ya de nada servía. Le dio las provisiones porque la cueva de Ben Gunn estaba bien abastecida con carne de cabra, que él mismo había salado, y le dio todo y más que hubiera pedido, con tal de salir indemne de la estacada en dirección al Monte de los 2 Picos y poder así estar a salvo de la malaria y custodiar el dinero. En cuanto a ti, Jim, me dolió mucho, pero hizo lo que creí mejor para aquellos que habían cumplido su deber. Y si tú no eras uno de ellos, ¿de quién era la culpa? Aquella mañana, al darse cuenta de que yo había de verme complicado en el tremendo chasco que tenía dispuesto para los amotinados, había ido corriendo todo el camino hasta la cueva y dejando al capitán al cuidado del Squire, se hizo acompañar de Gray y de Ben Gunn y se puso en marcha, atravesando la isla en diagonal para estar a tiempo junto al pino. Pronto vio, sin embargo, que los de mi expedición le habían tomado la delantera, y como Ben Gunn era ligero de pies, lo envió por delante para que hiciese lo que pudiera. Entonces se le ocurrió a este valerse de la superstición de sus antiguos compañeros de barco, y lo hizo con tan buen acierto que antes de que llegaran los buscadores de tesoros, ya habían llegado Gray y el doctor y se habían emboscado. «Ah», decía Silver, «fue una suerte para mí tener a Hawkins conmigo. Habría dejado usted que hiciese en picadillo al pobre John, doctor, sin mover un dedo». «Ni un dedo», replicó jovial el doctor Livesey. Ya habíamos llegado donde estaban las canoas. El doctor destrozó con el pico una de ellas, y muy pronto embarcamos todos en la otra, y desatracamos para ir dando la vuelta por mar hasta llegar a la cara del norte. Era una travesía de 8 o 9 millas. Aunque Silver estaba muerto de fatiga, se le dio un remo como a los demás, y pronto nos deslizábamos rápidamente por un mar tranquilo. Poco tiempo después pasábamos el canal y doblábamos la punta sureste de la isla, alrededor de la cual hacía 4 días que habíamos navegado con la Hispaniola. Al pasar la colina de los 2 Picos, pudimos ver la negra boca de la cueva de Ben Gunn, y cerca de ella, la figura de un hombre en pie y apoyado en un mosquete. Era el Squire. Lo saludamos agitando un pañuelo y le dimos 3 hurras, en los cuales tomó parte Silver con tanto entusiasmo como los demás. 3 millas más allá, apenas entramos en la boca de la cala del norte. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa al ver a la Hispaniola navegando sola? La última pleamar la había puesto a flote, y si llega a haber viento recio o una fuerte corriente de la marea, como ocurría en el fondeadero del sur, no la habríamos visto más, o la hubiéramos encontrado encallada sin remedio posible. Tal como pasó, no había ningún percance que lamentar, fuera del destrozo de la vela mayor, por supuesto. Preparamos otra ancla y la fondeamos en braza y media de agua. Todos nos pusimos a los remos para dar de nuevo la vuelta hasta la ensenada del Ron, que era el punto más cercano a la tesorería de Ben Gunn. Y desde allí, Gray regresó solo con la canoa a la Hispaniola, donde iba a pasar la noche de guardia. Una cuesta suave llevaba desde la playa a la entrada de la gruta. En lo alto nos encontramos con el Squire. Me recibió bondadoso y cordial, sin decir nada de mi escapada, ni como elogio ni como censura. Ante el cortés saludo de Silver, se le subió la sangre a la cabeza. «John Silver, es usted un grandísimo villano y un impostor. Un desaforado impostor, señor mío. Me dicen que no debo denunciarlo a la justicia. Ja, está bien, no lo haré. Pero los muertos deben pesar sobre usted como ruedas de molino colgadas al cuello». «Muchísimas gracias, señor», contestó Silver, volviendo a hacer el saludo. «¿Y se atreve a darme las gracias? Es una grave desviación de mi deber. Retírese usted». Y con esto, todos entramos en la cueva.
Era espaciosa y ventilada, con un minúsculo manantial y una charca de agua cristalina sobre la cual colgaban helechos. El suelo era de arena. Delante de una fogata estaba el capitán Smollett, y más allá, en un rincón del fondo, tan solo iluminado por débiles reflejos de las llamas, vi grandes montones de monedas y torrecillas hechas con lingotes de oro. Aquel era el tesoro de Flint, que desde tan lejos habíamos venido a buscar y que ya se había cobrado la vida de 17 hombres de la Hispaniola. ¿Cuántas había costado amasarlo? ¿Cuánta sangre y sufrimiento? ¿Cuántas gallardas naves hundidas en el fondo del mar? ¿Cuántos valientes obligados a pasear por la tabla, con los ojos vendados? ¿Cuántos cañonazos? ¿Cuánta infamia e impostura y crueldad? Quizá nadie pudiera decirlo. Sin embargo, aún quedaban 3 hombres en aquella isla: Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn, cada uno de los cuales había tenido su parte en esos crímenes, como esperaban tenerla en el despojo. «Ven aquí, Jim», me dijo el capitán. «A tu manera, no eres mal muchacho, Jim. Aunque no creo que tú y yo volvamos juntos a la mar. Para mí, que has nacido con demasiada suerte. ¿Es usted John Silver? ¿Qué le trae por aquí?» «Señor, he vuelto a mi deber». «Ah, ya», exclamó el capitán, y no dijo más. Cómo disfruté aquella noche con la deliciosa cena, acompañado de todos mis amigos. Y qué sabrosa pitanza, con la carne salada de cabra de Ben Gunn, unos bocados suculentos y una botella de vino añejo que trajeron de la Hispaniola. Jamás nadie se sintió tan gozoso como nosotros. Y allí estaba Silver, sentado aparte y algo alejado del calor del fuego, pero comiendo con fiero apetito, solícito cuando algo faltaba, y hasta participando discretamente de nuestras risas. El mismo marinero cortés, obsequioso y de suaves maneras, de nuestra primera travesía. Capítulo 34 y último. A la mañana siguiente nos pusimos a trabajar temprano, porque acarrear aquella gran masa de oro, cerca de 1 milla por tierra hasta la playa, y desde allí 3 millas en bote hasta la Hispaniola, era formidable tarea para tan corto número de trabajadores. Los 3 tipos que aún andaban sueltos por la isla no nos preocupaban mucho. Un solo centinela en la cima de la colina bastaba para resguardarnos de cualquier agresión repentina. Y pensábamos además que debían de estar más que hartos de pelea. Por consiguiente, el trabajo avanzó rápidamente. Gray y Ben Gunn iban y venían con el bote, y los demás, durante su ausencia, íbamos apilando el tesoro en la playa. 2 de los lingotes colgados del cabo de una cuerda eran ya una buena carga para un adulto, tan buena que tenía que llevarla despacio. En cuanto a mí, como no era de mucha cuenta para el acarreo, me pasaba el día en la cueva empaquetando monedas en sacos de galletas. Se trataba de una extraordinaria colección por la diversidad de procedencias, como las del cofre de Billy Bones, pero tanto mayor y tanto más variada, que nunca experimenté igual deleite que el de irlas clasificando. Había monedas inglesas, francesas, españolas, portuguesas, Jorges y Luises, doblones y dobles guineas, moidores y sequíes, los retratos de todos los reyes de Europa de los últimos 100 años, extrañas monedas orientales estampadas con dibujos que parecían hilitos o trozos de tela de araña, monedas redondas y cuadradas, otras taladradas por el centro como para llevarlas alrededor del cuello. Casi todas las variedades del dinero del mundo debían de haber ido a parar a aquella colección. Y en cuanto a su número, estoy seguro de que había más que margaritas en el campo, de suerte que la espalda me dolía de inclinarme y los dedos de clasificarlas. Día tras día prosiguió aquella tarea. Cada atardecer hacinábamos a bordo una fortuna, pero otra fortuna nos esperaba al día siguiente, y en todo este tiempo, nada supimos de los 3 amotinados supervivientes.
Al fin, creo que fue la tercera noche, estábamos paseando el doctor y yo por lo alto de la colina, desde donde se dominan las tierras bajas de la isla, cuando de la densa oscuridad de más abajo nos trajo el viento un ruido que no se sabía si era un alarido o un cántico. Solo un retazo llegó a nuestros oídos, y el silencio volvió a restablecerse. «Que el cielo los perdone», dijo el doctor Livesey. «Son los amotinados». Todos están borrachos, señor», dijo detrás de nosotros la voz de Silver. Debo decir que a John Silver se le concedía completa libertad, y a pesar de los continuos desaires, parecía que de nuevo había vuelto a considerarse como un subalterno privilegiado y de confianza. Era en verdad admirable lo bien que soportaba esos desaires, y con qué incansable cortesía y amabilidad persistía en tratar de congraciarse con todos. Creo, sin embargo, que todos lo trataban como a un perro, a no ser Ben Gunn, que seguía teniendo un miedo terrible a su antiguo contramaestre, o yo mismo, que realmente tenía algo que agradecerle, aunque en este punto me parece que no me faltaban razones para pensar de él peor que otro cualquiera, porque lo había visto maquinar una nueva traición en la meseta. Por eso, el doctor le contestó desabridamente: «¿Borrachos o delirando?» «Razón tiene el señor, y a la verdad es que a usted y a mí poco nos importa lo uno o lo otro». «Supongo que no pretenderá usted que lo tenga por hombre compasivo, así que puede que mis sentimientos le sorprendan, señor Silver. Pero si yo supiera que están delirando, como tengo la absoluta certeza de que al menos uno de ellos está postrado con fiebre, saldría ahora mismo de aquí, y sin cuidarme del peligro que pudiese correr mi pellejo, les llevaría el auxilio de mi profesión». «Con perdón, señor, pero haría usted muy mal. Tenga por seguro que perdería usted su preciosa vida. Yo estoy ahora de hoz y cos a su lado, y no me gustaría ver debilitado el grupo, y menos tratándose de usted, sabiendo cómo sé lo mucho que le debo. Pero esos de allá abajo no sabrían cumplir su palabra. No, ni aunque se lo propusieran, y lo que es peor, nunca creerían que fuese usted capaz de cumplir la suya». «No, el que sabe cumplir su palabra es usted. Ya lo sabemos». Después de eso, nada supimos de los piratas. Una vez oímos un disparo a la distancia, y nos figuramos que estaban cazando. Se celebró consejo y se decidió que debíamos abandonarlos en la isla, con gran alegría, debo decirlo, de Ben Gunn, y con la firme aprobación de Gray. Les dejamos una buena provisión de pólvora y munición, la mayor parte de la salazón de cabra, algunas medicinas y otras cosas necesarias, como herramientas, ropa, una vela de repuesto y un par de brazas de cuerda, y por especial deseo del doctor, una buena cantidad de tabaco de regalo. Y casi fue eso lo último que hicimos en la isla. Ya antes habíamos cargado el tesoro a bordo y embarcado suficiente agua, y el resto de tasajo de cabra para caso de apuro. Y al fin, una buena mañana levantamos anclas, que era prácticamente lo único para lo que nos quedaban fuerzas, y partimos de la cara del norte izando la misma bandera que el capitán había hecho ondear en la empalizada, y bajo la que habíamos luchado. Los tres sujetos debían de haber estado espiándonos con más cuidado del que nosotros se nos figuraba, como pronto comprobamos, porque al salir por el estrecho tuvimos que ceñirnos mucho a la punta del sur, y allí vimos arrodillados a los tres juntos en un arenal, levantando sus brazos en alto suplicantes. Creo que a todos se nos enterneció el corazón al dejarlos en tan miserable estado, pero no podíamos correr el riesgo de otro motín, y llevarlos a Inglaterra para que allí los ahorcasen habría sido un acto de cruel benevolencia. El doctor les dijo a gritos que les habíamos dejado utensilios y provisiones y dónde podrían encontrarlos. Pero ellos siguieron llamándonos por nuestros nombres y nos suplicaban por amor de Dios que tuviéramos compasión y no los dejásemos morir en un lugar como aquel. Por último,
viendo cómo el barco seguía su curso y se ponía rápido lejos del alcance de la voz, uno de ellos, no sé cuál, se puso en pie de un salto y con un grito ronco se llevó el mosquete al hombro e hizo un disparo que pasó silbando sobre la cabeza de Silver y atravesó la vela mayor. Después de eso nos pusimos a cubierto tras la amurada y cuando volví a mirar otra vez, habían desaparecido del arenal y casi no se percibía en la distancia. Aquello al menos había acabado y antes del mediodía, con inefable gozo mío, la roca más alta de la isla del tesoro se había hundido tras la azul curvatura del mar. Estábamos tan escasos de gente que todos a bordo teníamos que echar una mano, menos el capitán Smollett, que daba sus órdenes a popa, tendido en un colchón, porque, aunque muy repuesto, todavía necesitaba reposo. Pusimos la proa hacia el puerto más cercano de la América Española, dado que no podíamos arriesgarnos a emprender la vuelta a Inglaterra sin alistar nuevos tripulantes. Y aún así, entre vientos contrarios y un par de temporales, apenas podíamos tenernos de fatiga mucho antes de arribar a nuestro destino. Fue en el preciso momento de ponerse el sol, cuando soltamos el ancla en un bellísimo golfo muy cerrado, y enseguida nos vimos rodeados de botecillos llenos de negros, de indios mexicanos y mestizos, que vendían frutas y verduras, y se ofrecían a buscar las monedas que les tirábamos al agua. La vista de tanto rostro jovial, sobre todo los de los negros, lo exquisito de los frutos tropicales, y más que nada, las luces de la ciudad que se iban encendiendo, hacían un delicioso contraste con nuestra trágica y sangrienta estancia en la isla, y el doctor y el squire, llevándome consigo, bajaron a tierra a pasar las primeras horas de la velada. Allí se encontraron con el capitán de un navío de guerra inglés, se enredaron con él en conversación, subimos a bordo de su barco, y en suma, lo pasamos tan bien, que ya clareaba el día cuando regresamos a la Hispaniola. Ben Gunn estaba solo sobre cubierta, y tan pronto como subimos a bordo, empezó, con inusitados gestos y ademanes, a hacernos una confesión. Silver había escapado. Gunn había sido cómplice de su fuga, en un bote del puerto hacía ya unas horas, y nos juraba que solo lo había hecho para salvar nuestras vidas, que habrían seguramente peligrado si aquel hombre al que le faltaba una pierna se hubiera quedado a bordo. Pero no era eso todo. El cocinero de a bordo nos había ido con las manos vacías. Había perforado un mamparo a hurtadillas y había sacado uno de los sacos de dinero que valdría quizá de 300 a 400 guineas para ayudarse en sus futuras correrías. Creo que todos nos alegramos de vernos libres de él a tan bajo precio. En fin, diré para abreviar que contratamos unos pocos marineros, que tuvimos una feliz travesía hasta Inglaterra y que la Hispaniola arribó a Bristol justo cuando el señor Blandly estaba ya pensando en fletar y pertrechar el barco de socorro. Tan solo 5 de los que se hicieron a la mar regresaron en la goleta. La bebida y el diablo acabaron con el resto. Con ensañamiento, aunque ciertamente no era nuestro caso, tan desesperado como el de aquel otro barco del que cantaban. Y queda tan solo un hombre vivo cuando zarparon 75. A todos nos tocó una abundante parte del tesoro, y usamos de ella con mesura o con desenfreno, según la naturaleza de cada cual. El capitán Smollett está ahora retirado. Gray no solo supo ahorrar su dinero, sino que, habiéndole entrado un súbito afán de prosperar, cursó estudios y es ahora piloto y copropietario de una bella fragata. Además está casado y es padre de familia. En cuanto a Ben Gunn, se le dieron 1000 libras, las mismas que gastó o perdió en 3 semanas, o para ser exactos, en 19 días, porque el 20º ya había vuelto de nuevo a mendigar. Así que le dieron un empleo de guarda, que era precisamente lo que él se había tenido en la isla. Y allí sigue todavía,
muy querido y popular entre los muchachos campesinos, aunque es a veces blanco de sus burlas y cuchufletas, y muy notable cantor de la iglesia, los domingos y fiestas de guardar. De Silver no hemos vuelto a oír hablar. Aquel formidable navegante cojo ha desaparecido al fin de mi vida, pero estoy por creer que se reunió con su vieja negra y que acaso viva todavía regaladamente con ella y con el capitán Flint. Y más vale que sea así, porque sus probabilidades de pasarlo bien allá en el otro mundo son harto menguadas. Los lingotes de plata y las armas aún están, que yo sepa, donde Flint los enterró. Y juro que, por lo que a mí respecta, allí se han de quedar. Ni atado con cadenas a una pareja de bueyes volvería a aquella isla maldita. Y los peores sueños que me perturban son aquellos en los que oigo la marea que rompe atronadora contra sus costas, o en que me despierto sobresaltado en la cama, con la desgarradora voz del capitán Flint todavía gritándome en los oídos: piezas de a 8, piezas de a 8.